Queridos hermanos y amigos, saludos para ustedes, bendiciones del Señor. Gracias por estar aquí, gracias por compartir el comentario de la lección de Escuela Sabática. Lección número 3. Las raíces del descontento. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Los álamos son árboles hermosos, que alcanzan entre 15 y 30 metros de altura. Prosperan en climas fríos con veranos frescos. Su madera se utiliza en muebles y también para hacer fósforos y papel. Los ciervos y otros animales a menudo se alimentan de álamos jóvenes durante los duros inviernos, ya que su corteza contiene muchos nutrientes. Sin embargo, los álamos son más notorios por el hecho de que tienen uno de los sistemas radiculares más grandes del mundo vegetal. Las raíces se producen por brotes subterráneos y forman un entramado que puede extenderse con relativa rapidez, y llegan a cubrir grandes áreas. Los árboles individuales de álamo temblón pueden vivir hasta 150 años, pero el organismo más grande, ubicado debajo del suelo, puede vivir miles de años. En el estudio de esta semana, las raíces del descontento, estudiaremos actitudes que a menudo están ocultas a la vista y sacan la cabeza de tanto en tanto. Actitudes como el orgullo, el egoísmo, la ambición enfermiza y la hipocresía caracterizan con demasiada frecuencia la vida de los cristianos y empañan nuestro testimonio. El apóstol Pablo nos aconseja que miremos con diligencia, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos seáis contaminados. Hebreos 12:15. Las raíces del mal subsisten en todos nuestros corazones. Estas raíces, si no se afrontan, producen brotes que luego producen frutos malos. Esta semana examinaremos cuidadosamente algunas de esas raíces y estudiaremos formas de reconocerlas y luego, por la gracia de Dios, las arrancaremos de nuestra vida. Jesús trae división, es nuestra parte para el domingo. Mateo 10, versículos 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disesión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Parece contradictoria esta afirmación de Jesús, ¿no? Porque él traía paz y la paz era algo que a él lo caracterizaba. Así es. Pero fíjese lo que leíste, María Eugenia, y en Mateo 10 acerca de esta declaración donde dice que Jesús vino a traer división. Ahora, ¿cuál es la división a la que se refiere la palabra de Dios acá? La división la trae en la consagración del cristiano, del creyente. Una de las decisiones que tomamos todos en cuanto a el momento en que aceptamos el Evangelio es la eternidad. La vida eterna comienza a formar parte del lenguaje del creyente. El creyente entonces tendrá que tomar muchas decisiones. ¿Quién es el que ocupa el primer lugar en mi vida? Puede ser un hijo, el esposo, El padre, la novia, madre. el trabajo. ¿Qué es lo que ocupa ese lugar? Ahora, hermanos y amigos queridos, la división también viene en cuanto a que una persona que comienza a vivir el Evangelio va a tener inconvenientes. Y usted ha conocido esos testimonios de jóvenes que han tenido que irse de la casa porque sus padres no aceptan que ellos hayan aceptado el mensaje de la palabra de Dios. En este caso el mensaje adventista, que vayan a guardar el sábado, y han tenido problemas. ¿Cuántas esposas también tienen problemas con esposos incrédulos? ¿Por causa de quién? De la palabra de Dios. Y finalmente todos sabemos
que habrán dificultades para los creyentes en esa bendita palabra de Dios. Porque sin proponérselo, el Evangelio va a traer esas divisiones y por eso dice allí el Señor, en la familia, los enemigos del hombre serán los de su propia casa y conocemos que finalmente va a ocurrir eso. Se acusarán entre los mismos familiares. Será un asunto, como dicen por ahí, difícil de creer, pero que así sucederá. Jesús expresa esta decisión formulando 3 frases y en cada una utiliza el término digno. Esta dignidad no se basa en normas morales elevadas, ni siquiera en el hecho de vencer el pecado. Se basa en nuestra relación con Jesús. Somos dignos de Él cuando lo elegimos a Él por sobre todo lo demás, lo que incluye a nuestra madre, padre o hijos. Elegimos el sufrimiento de la cruz y seguimos a Jesús. El siguiente pensamiento está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 82. Dice: no tengo mayor deseo que el de ver a nuestra juventud embuida por el espíritu de la religión pura que los conducirá a tomar su cruz y a seguir a Jesús. Adelante, jóvenes discípulos de Cristo, gobernados por los sanos principios, ataviados de vestimentas de pureza y de justicia, vuestro Salvador os guiará hacia el puesto que se adapte mejor a vuestros talentos y en el que podáis ser más útiles. Todos hemos sido llamados a llevar una cruz. Tal vez lleves una cruz que no elegiste llevar y a veces voluntariamente también llevamos esa cruz. ¿Cuál es la cruz que llevamos nosotros? Parte para el lunes, el egoísmo. Lucas 12, 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico con Dios. El egoísmo. Habíamos leído una historia sobre el álamo, un árbol que sus raíces son profundas y algunos árboles tienen mucha raíz. Y hemos visto árboles en parques que hacen daño con su raíz y han traído problemas aún a viviendas. En este caso, estas son raíces de egoísmo y esto no tiene otro nombre que pecado. Es el pecado que está en el corazón de nosotros, los seres humanos. Y diríamos que esto, como dice nuestra lección, es tan natural como respirar, ¿no? Es completamente natural para el ser humano. Ahora, es un asunto que lo tenemos que contrastar con la vida de Jesús. Cuando uno lee Filipenses 2, 5 al 8, creo que ahí encuentra el contraste entre lo que es el egoísmo y lo que es el dejar las cosas por amor. La lectura que has tenido, María Eugenia, dice que el rico solo pensaba en cómo almacenar, cómo guardar las cosas. Guardarlo todo para sí. Y cómo sentarse pues a disfrutar de lo que él había cosechado. Pero cuando leemos Filipenses 2, 5 al 8, encontramos a Jesús dejándolo todo. Dice allí: siendo rico se hizo pobre. Se hizo pobre para venir a estar entre nosotros. Este pensamiento de nuestra lección nos ayuda a comprender esta parte de una mejor manera. Al centrarse únicamente en sus propias necesidades y ambiciones, el rico anónimo de la parábola de Jesús
se olvidó de considerar las realidades celestiales invisibles. Filipenses 2, 5 al 8 describe el modelo del altruismo, la humildad y el amor. Si el amor a Dios y a los demás no impulsa nuestras decisiones y prioridades, seguiremos construyendo más graneros para nosotros aquí y pondremos menos tesoros en el cielo. Mateo 6:20. Uno de los problemas, mis queridos hermanos, para el ser humano es que entre más se tiene, más se quiere tener. Como que nunca nos llenáramos, ¿no? Ese es el problema con el dinero. Cuando comenzamos a recibir dinero podemos llegar como a amarlo tanto que nunca tenemos. De hecho, hay gente con dinero y quejándose de que no tiene. Nunca es suficiente. Y nunca tiene suficiente y siempre va a estar queriendo más. Llegamos a nuestra parte para el martes, la ambición. Textos acá para este estudio, Lucas 22, 14 al 30. Vamos a leer los versículos 25 al 27. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tal vez nunca nos sentemos a discutir quién es el mejor entre nosotros, pero en el corazón de muchos posiblemente tenemos esa idea y la idea de que quizás somos mejores que otros. Posiblemente no pedimos pleitesía, pero ¿cuántas veces nos alegramos porque alguien nos hace esos halagos o nos rinde esa pleitesía? Claro que sí, mis hermanos. Vemos eso en mucho del parte de nuestro liderazgo. Muchas veces pensamos que porque tenemos cierto tipo de liderazgo, porque tenemos cierta capacitación o estudio, hicimos maestría o tenemos una capacidad mejor que otros, entonces tenemos que recibir ese tipo de halagos y pleitesías. Pero Jesús es el mayor. ¿Y esperaba él esos halagos y pleitesías? ¿Esperaba él que se le inclinaran a él o buscó él ese tipo de cosas? Por supuesto que no. Esta no era la primera vez que se planteaba esta cuestión en la comunidad de seguidores de Jesús. Mateo 18:1 nos informa que los discípulos presentaron el tema a Jesús y lo formularon de una manera más abstracta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús conlleva una lección objetiva. Después de llamar a un niño, lo coloca en el centro del grupo. La acción de Jesús requiere una explicación, y en Mateo 18:3, el maestro la ofrece también. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Creo que como dice en nuestra lección, los discípulos lamentablemente no habían aprendido la lección. Cuando Jesús participó con ellos en la última cena, sus disputas y sus luchas internas arruinaron un momento de perfecta comunión que nunca se repetiría. Saben que en el libro de Elena G. de Foix, Hechos de los Apóstoles, dice que después de la ascensión del Señor, una de las cosas que a ellos los inquietó fue el haber desperdiciado tanto tiempo en sus pretensiones egoístas y añoraban quizás volver a tener la oportunidad de estar con Él para demostrarle cuánto realmente le amaban y cuánto querían ser humildes como Él. Pero ya Él no estaba. Tendrían que aprenderlos ya sin ellos. Y lo aprendieron, mis hermanos y amigos queridos. ¿Cómo nosotros lo debemos aprender? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿A qué lado nosotros queremos estar? ¿Qué queremos nosotros que hagan con nosotros acá en la tierra? ¿Están buscando esas
felicitaciones humanas o esas palmaditas en la espalda, qué bien lo estás haciendo, eres el mejor. No, mis hermanos. A veces esta es como la voz del diablo. Cuando alguien llega a felicitar al predicador por su tema, ese es lo más peligroso que puede haber, porque eso lleva a que pensemos que somos mejores que otros. Así que, mis hermanos y amigos queridos, en esta parte también Jesús es nuestro modelo. Hipocresía es el título de nuestra parte para el miércoles. El texto de referencia se encuentra en Mateo 23, 1 al 13. Está discutiendo el Señor con los fariseos y aquí hay algunas reflexiones para hacer. Jesús los llamó hipócritas, pero algunos describen esto como algo duro de parte de Jesús. Pero esta palabra o estas palabras de Jesús para ellos también estaban llenas de misericordia. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos era un grupo que de alguna manera, como dice el Señor Jesús ahí en Mateo, se sentaban en la cátedra de Moisés, o sea, usaban los escritos de Moisés, pero como sucede hoy tantas veces los usaban para condenar a los demás, porque lo que ellos decían regularmente, según Jesús les dice, no lo practicaban. Querían que otros lo hicieran, pero ellos no lo hacían, ponían cargas en otros que ni ellos querían mover. Otro de los asuntos es que querían ser vistos, llamar la atención, y el Señor les dice, ni entran ni dejan de entrar. Creo que aquí tenemos que pensar en la situación de hoy. También, como lo hemos estado diciendo en nuestro tema, queremos ser vistos, queremos recibir aplausos. Realmente, cuando vemos a alguien que está dando una charla o predicando y lo aplauden, pensamos dentro cómo nos sentiremos el día que nos aplaudan. ¿Sentiremos orgullo? ¿Y a quién están aplaudiendo? ¿Al hombre? ¿O quién realmente se merece un aplauso si ese fuera la forma de dar un sentimiento de gratitud? ¿Quién se merecería, María Eugenia, un aplauso? Nuestro Señor Jesús. Pues si llegáramos a hacerlo, se lo merecería el Señor Jesús, no nosotros. Según Jesús, somos hipócritas cuando no hacemos lo que decimos, cuando hacemos que la religión sea más difícil para los demás y no aplicamos esos mismos estándares para nosotros mismos, cuando queremos que otros aplaudan nuestro fervor religioso y cuando exigimos honor y reconocimiento que solo pertenecen a nuestro Padre Celestial. Más allá de sus palabras incisivas y directas, el compromiso de Jesús con aquellos a quienes llamaba hipócritas estaba lleno de amor y preocupación incluso por estos hipócritas. La compasión divina se leía en el semblante del Hijo de Dios mientras dirigía una última mirada al templo y luego a sus oyentes. Con voz ahogada por la profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas, exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. A ti, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? Pensamiento que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes, página 587. Llegamos al estudio del día jueves. ¿Cómo erradicar la ansiedad? Texto para esta sección, Juan 14, 1 al 6. Viene una pregunta: ¿cómo nosotros erradicamos de nuestra vida esa ansiedad? ¿Cuál es la clave para superar la división, el egoísmo, la ambición, la hipocresía? ¿Y cómo hallar el verdadero descanso? Mis hermanos y amigos queridos, creo que aquí debemos recapacitar en lo siguiente. Jesús es el centro de todo. Si nosotros miramos al Señor, si lo ponemos a Él siempre como nuestro modelo, si vemos en su vida, en su ministerio, en su amor abnegado por los que sufren, entonces en Él vamos a encontrar el modelo y la clave
para superar todas esas cosas. Nos engañamos cuando hablamos de estar en Jesús, pero de estar albergando divisiones, actos egoístas, o como hemos estado estudiando, las ambiciones y las hipocresías. No puede tener cabida esto en alguien que está en Jesús. De hecho, Pablo lo dice claramente, según a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bonitas las palabras de Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Es una invitación a vivir con expectativas cuando nos sentimos deprimidos. Él puede ponernos en un plano superior cuando luchamos contra las tinieblas y el pecado. Él es el que no solo comenzó, sino también terminará la buena obra en nosotros. Filipenses 1:6. Por más que las cosas empeoren aquí, algo que bien podemos esperar, considera la promesa que se nos ha dado en Jesús. Él está preparando un lugar para nosotros, un lugar donde nuestro dolor, ansiedad y sufrimiento serán desterrados para siempre. Esa es la esperanza que se nos ha dado en Cristo Jesús, y se nos ofrece a todos, sin importar quiénes seamos, sin importar nuestro origen, sin importar cuán miserable haya sido o sea nuestra vida ahora. Sin embargo, la clave es que acudamos a Dios en nuestra debilidad de todos modos, con nuestro dolor, nuestro estado pecaminoso en general, destrozados, sabiendo que Él nos acepta a pesar de estas cosas. De eso se trata la gracia, y la razón por la que debemos creer que nos fue dada si la buscamos con fe. Jeremías 3:22 dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Si han aceptado a Cristo como su Salvador personal, deben olvidar el yo y tratar de ayudar a otros. Hablen del amor de Cristo, de su bondad, cumplan con todo deber que se presente. Lleven la carga de las almas sobre sus corazones y por todos los medios que estén a su alcance traten de salvar a los perdidos. A medida que reciban el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, irán creciendo y dando frutos. La gracia del Espíritu madurará el carácter, aumentará la fe de ustedes, las convicciones se profundizarán y el amor se perfeccionará. Reflejará más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. En cuanto al abordaje de cuestiones entre los miembros de la Iglesia, la conversación ha durado horas entre las partes afectadas, y no solo han malgastado su tiempo, sino que han retenido a los siervos de Dios para que las escucharan. Cuando el corazón de ambas partes no estaba subyugado por la gracia, si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastaría para eliminar la mayoría de las dificultades. Primeros Escritos, página 154. Hermanos queridos y amigos, hemos llegado al final de este comentario. Una pregunta: ¿cómo podríamos nosotros cuidarnos los unos a los otros? ¿Cómo podríamos protegernos los unos a los otros? Meditemos en la segunda venida del Señor Jesús. Cristo viene. Bendiciones para todos.